Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer ya la solución analítica de este problema y es etiquetar los extremos locales y globales y los puntos de inflexión, así como también las asíntotas de esta función, la función coseno menos seno. Para eso vamos a utilizar SymPy, que es una calculadora o una librería de cálculo simbólico asociada a Python. Y de ella vamos a tomar pues var para determinar las variables simbólicas que vamos a utilizar, que nada más vamos a utilizar en este caso la x, que va a ser la variable independiente de estas funciones. Bueno, esta función f de x igual a coseno menos seno. Landify, que me permite, es una función que me permite constituir las expresiones de Python en funciones de usuario de Python. Y la función coseno y seno de SymPy, que me permiten entonces obtener estas funciones desde la librería SymPy. Recuerden que desde NumPy lo hacemos con np.coseno y np.seno, entonces también podemos obtener las funciones seno y coseno de la librería NumPy, pero aquí lo vamos a obtener desde la función SymPy. Y la función diff para derivar funciones, hallar la primera y la segunda derivada, la función eq para constituir ecuaciones, y la función solve para resolver ecuaciones. En este caso, resolver la ecuación f' igual 0 y la ecuación f' igual 0. Esas dos ecuaciones son las que me determinan los puntos críticos y los puntos de inflexión de la curva. Entonces, bueno, démosle manos a la obra después de importar pues de esta manera específica las funciones que requerimos. Definimos la variable, entonces aquí ponemos como comentario definición de la variable x, luego definir a la función como una expresión de Python, entonces la ponemos función expresión Python, así creamos una variable con ese nombre, función expresión Python, que es coseno de x menos seno de x. Entonces llamamos a la función coseno, que ya la habíamos previamente importado de SymPy, y a la función seno y las evaluamos en x, la variable que previamente se ha definido. Luego definimos, construimos la función, bueno, con el nombre de función de Python, de pronto la podemos llamar como función de usuario, función de usuario, de pronto en la matemática simplemente la podemos denotar con f, para que cuando lo vayamos a evaluar simplemente escribamos fd. Entonces así queda f igual a, o sea, creamos la variable f con la función landify, a la que le especificamos primero la variable independiente y luego la expresión de Python. Entonces aquí la expresión de Python que define la función. Python, la habíamos llamado función expresión de Python, Entonces landify se le debe entregar la variable independiente y la expresión que define la función en lenguaje Python. Y así ya tenemos la función y luego pues vamos a pedir que nos la muestre. Entonces él en realidad una función no la va en realidad a mostrar, pero podemos empezar a evaluarla. Por ejemplo, que generamos una línea de código y aquí no la define, se demora un ratico, miren, ya ahora sí, ya que puso el 7 ya la trajo, control más para ver con mejor tamaño, y luego evaluamos f en 0, que nos va a dar coseno de 0, que es 1, menos seno de 0, que es 0, es decir, que eso nos va a dar 1. Entonces miremos a ver, y efectivamente nos da 1. Entonces evaluamos la función en 0, la podemos evaluar en pi, pero si previamente has traído la función, el número pi, la constante pi, que en SymPy simplemente se llama pi, entonces aquí la puedes traer previamente para que cuando evalúes en pi no haya ningún problema. Y dice, pues si voy a evaluar en pi, aquí dice error, type error, loop of function no soporta argumento 0 o de tipo pi. Bueno, de pronto es que esa constante la va a llamar con mayúscula, vamos a ponerle aquí con mayúscula, dice que no, entonces le ponemos pi y podemos evaluar, bueno, traer a pi a ver cómo nos lo trae. Entonces hacemos pi
y nos trae el símbolo, y de pronto lo que vamos a hacer es llevarlo a una forma decimal. Entonces le decimos .evalf para que nos muestre la forma decimal de pi, y cuando lo vayas a evaluar, entonces más bien le dices a pi transfórmelo .evalf para que ella evalúe las funciones en la forma decimal. Entonces aquí nos sigue diciendo que no, que no quiere hacerlo. Evaluar la función en pi, vamos a ver, aquí sigue diciendo que no, y nos dice que no soporta argumento 0. Bueno, los float no son llamables sin este método. Nos dice que el undefined, retorno menos seno más coseno. Miremos a ver por qué, siendo que debería hacerlo bien. Vamos a definir otra vez la función, a ver qué tal. Este es pi, y aquí nos queda o definamos o evaluemos la función en 3, en el número decimal 3 si no hay ningún problema, y en 3.14, bueno, en el número entero, y ahora en el número decimal también lo hace bien. Parece ser que simplemente nos está generando problemas en cuando hacemos la transformación. Entonces de pronto podemos a esto llamarlo a, crear una variable a para guardar ese número pi en forma decimal. Aquí lo puedes ver, y luego decir, bueno, evalúe f en a, y nos sigue trayendo ese problema. O sea que él lo que no soporta es ese float en la presentación en que lo trae aquí. De pronto le podemos decir que lo transforme en float, en un float de Python. De pronto es porque es un float de SymPy, y ahora sí mire que la presentación cambia y evalúa perfecto. Entonces en pi él lo evalúa en -1, y es porque entonces la presentación de los decimales en SymPy con evalf no es coherente con los datos tipo float de Python. Entonces tenemos que hacer conversión de tipos. Bueno, así ya podemos evaluar la función, y luego de evaluarla la vamos a derivar. Pues vamos a derivar a f. Bueno, en realidad le decimos vamos a derivar a f con respecto a x, luego igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Entonces aquí él nos dice, bueno, error de valor. Miremos a ver si bueno, él de pronto la que debemos de derivar es la expresión, la función como expresión de Python. Es decir, que no debes de derivar a la función como función de usuario, sino como expresión de Python, y ahí sí te deriva y te da la solución. Te dice que en menos pi cuartos ahí la derivada es 0. Entonces le podemos poner un print y decir print, y ponerle acá, bueno, pues que queremos que le ponga un mensajito, y es un punto crítico de la función, es un punto crítico de la función es, ponemos 2 puntos espacio, cerramos comillas, coma, y así él nos imprime, dice un punto crítico de la función es menos pi cuartos. Si queremos que nos lo deje sin, no como lista de Python, accedemos a esa lista a través de connotación de corchetes y el número entero 0, y mire que ya nos lo entrega menos pi cuartos. Y miremos que en el gráfico efectivamente ese va a ser un punto crítico. También vamos a ver que otra manera de ver que hay otra solución, y es 3 pi cuartos, es observar el gráfico. Entonces vamos al gráfico interactivo, y para el gráfico interactivo vamos a importar Plotly. Esta forma verdecita siempre me molesta. Aquí le ponemos Plotly, que es Plotly punto graph ph subguión graph, siempre me da más dificultad recordar graph object
y ahí sí ya, pero siempre le ponemos con seudónimo as go. Entonces es object, objects, gráfica de objetos, así se llama el módulo de Plotly, de la librería de Plotly que necesitamos. Luego creamos los datos. Entonces lo primero que hicimos fue importar el módulo de objetos gráficos, llamado GraphObjects, de objetos gráficos. Luego vamos a constituir los datos. Entonces los datos son el arreglo de abscisas y el arreglo de ordenadas, para que él después nos trace esos puntos asociados a esas abscisas y esas ordenadas y los una con líneas. Entonces creamos los datos. Entonces ponemos aquí crear la tabla de puntos a graficar. ¿Y cómo se crea la tabla? Pues una lista de abscisas. Entonces le ponemos abscisas. Esa lista de abscisas pues la creamos como np.arrange. Pues entonces, como aquí estamos editando np, vemos porque vamos a importar a numpy como np, que nos va a permitir, nos va a proveer de la función arrange, que nos trae progresiones aritméticas. Una progresión aritmética que empiece en menos np.pi hasta np.pi con incrementos de 0.01, es decir, de centésimas, para que nos genere muchas abscisas. Y luego calculemos las ordenadas, pues simplemente como pasar, bueno, pues esas ordenadas simplemente podríamos decirle que a la función la evaluamos en esas abscisas. Abscisas. Entonces, en esas abscisas. Así nos traería las ordenadas. Vamos a pedir que nos las muestre. Ordenadas. Y nos las muestra. Nos lo muestro con una regla en NumPy, o sea que no hay ningún problema. Entonces, ya, porque así las podemos graficar. Entonces ya tenemos el arreglo de abscisas y el arreglo de ordenadas. Es decir, que nos define la tabla para graficar. Y luego que tenemos la tabla, pues trace los puntos. Entonces, para trazar los puntos, crea una figura fig igual a, crea una variable llamada fig, le puede poner el nombre que quieres, una figura, llamando a go punto. Bueno, siempre se me olvida para crear la figura. Entonces lo miramos en ChatGPT y él nos dice, bueno, pues para traerlo, cuando creas los datos los puedes crear como listas de Python y crear la figura con go.figure, con la clase figure. Es clase porque la nombramos con F mayúscula, figure, y termina en paréntesis. Esa es una clase de Python, y cuando lo que hacemos acá es instanciarla y darle nombre fig. Entonces creamos un objeto fig con la clase figure. Creamos un objeto fig de nombre fig con la clase figure. Entonces instanciamos la clase figure. Instanciamos la clase figure para crear un objeto fig. Para crear un objeto fig de nombre fig. Ya después de que lo tienes, bueno, se lo puede correr, ya está, ya tenemos la figura. Y luego que la figura le puedes agregar, aquí le dice que ahora puedes agregarle lo que quieras con add trace, agregar trazo. Entonces ahora sí, con la función add trace aplicada sobre la figura, entonces figura.add trace, agregarle trazo. ¿Y qué trazo le vas a agregar? Pues de go vamos a tomar la clase line y le vamos a decir que en X tome las
abscisas, el arreglo de abscisas, y en Y, en el eje vertical, tome las ordenadas que acabamos de definir, y luego le decimos fig.show, utilizamos el método show para que nos muestre el gráfico, y así él nos muestra efectivamente ese gráfico de forma interactiva. Miren cómo nos muestra que es un gráfico que empieza creciente, llega a una cima y empieza a decrecer para luego llegar hasta un mínimo local, que también en este caso es global, y luego seguir creciendo. Entonces miren que ya así este gráfico interactivo facilita la lectura a las personas, que cuando está creciendo usted ve que efectivamente, ¿qué significa crecer? Que mientras que la X aumenta, la Y también. Entonces que mire que pasa de menos 3.05, la X, la primera componente, a menos 2.79. Entonces desde menos 3.05 a menos 2.79, vemos que la Y pasó de menos 0.95 a menos 0.51, es decir, pasó a un número más grande. En los números negativos casi no se nota, pero en los negativos, en los positivos podemos ver el decrecimiento, por ejemplo. ¿Qué significa decrecer? Que cuando pasa de 0.07, aquí en X, aquí nos está pasando a 0.011, prácticamente 0. Cuando pasa de 0 a 0.98, a casi 1, la Y pasa de 0.99 y decrece a menos 0.29. Entonces pasó de un número, la Y, la segunda componente, pasó de 0.99, un número positivo, a un número negativo, decreció. Entonces que mientras que la X pasó de 0 a 1, es decir, mientras que la X creció, la Y antes decreció, pasó de 1, la segunda componente, a menos 0.25. Entonces así uno ve que este gráfico interactivo nos permite comparar primeras componentes y segundas componentes, abscisas y ordenadas, para determinar cuándo es decreciente la función. ¿Cuándo decrece? Cuando mientras que X aumenta, la Y decrece. Entonces si la Y decrece mientras X crece, es porque la función es decreciente. Entonces así ya tenemos este gráfico, y le vamos a agregar, le agregamos otra línea. Entonces a la figura le vamos a agregar el skater, agregamos add trace, entonces le vas a agregar go.skater con la clase skater. ¿Y qué le vas a agregar? Le dices listas de Python con los puntos que quieres. Entonces quiero los puntos críticos. Entonces dijimos, pues que mire que antes habíamos calculado que un punto crítico, hemos visto que un punto crítico era menos pi cuartos. Entonces si lo evaluamos ahí, si vemos el gráfico menos pi cuartos, ¿dónde está? En el gráfico menos pi cuartos, que es menos 0.7, entonces uno dice menos 0.7, o sea que ahí es donde se da el máximo. Entonces en menos 0.7 se da el máximo más o menos. Vean aquí, más o menos menos 0.7, y el máximo es de 1.41. Entonces uno puede decir que el grafique en X la lista que tiene a menos pi cuartos, entonces hacía menos np.pi dividido 4, y en Y, entonces aquí pones en Y igual a una lista de Python, la función evaluada ahí en menos pi cuartos. Entonces le dices, aquí nos va a terminar, bueno, pues podemos tomar f evaluada en ese menos pi cuartos. Entonces en menos np.pi dividido 4. Entonces vamos a decirle que no lo trace, y efectivamente miren cómo nos traza ese punto, nos lo traza rojito, ese punto de ese máximo global. Y ahora vamos a trazar este punto, ese mínimo global, y que también es mínimo local en este caso. Un mínimo global es mínimo local cuando en él la derivada es 0. Es decir, llegamos a un mire que aquí esta función es derivable y la derivada ahí es 0, porque ahí es donde la función se hace mínima.
miren que entonces es más o menos en dos y pico, donde se hace mínimo. 2 y pico es más o menos punto 7 por 3 pi cuartos. Sí, algo así como punto 7 por 3 pi cuartos. Vamos a estimar que más o menos es en 3 pi cuartos. Entonces le decimos, bueno, pues entonces trace también a 3 pi cuartos, 3 por np.pi cuartos, miren ahí, np.pi cuartos, y f de él, coma, f de ese valor, f de 3 por np.pi dividido 4. Entonces así ya me quedó. Y bueno, aquí el skater nos trazó fue una línea que une esos dos puntos. Entonces no queremos que haga eso. Entonces vamos a decirle que es que trace esos puntos por aparte. De pronto es, siendo que es skater y skater es nada más puntos dispersos, le tenemos que decir, bueno, a esta clase que los puntos no los una. Nos trace esos extremos, pero no los una. Nos trace los extremos relativos, pero no los une. Entonces, adicionar trazo, de pronto le podemos poner estilo point. Entonces vamos a buscar para la función, vamos a buscar a go.skater para que nos muestre qué parámetros tiene y así poderlo controlar. Entonces decir, bueno, pues go.skater, que es de Plotly, nos dice que tiene parámetros. Aquí nos gráfica, bueno, pues que la podemos hacer así, también lo podemos hacer para que sea un skater. Aquí nos lo pone con el módulo express y ya no como una clase, sino como una función. Una función porque está nombrada en minúscula, pero queremos que en este caso la grafique con minúscula. Vamos a ver si nos traemos no la función skater con minúscula, sino la función skater con mayúscula. Entonces vamos a ver aquí si nos trae la documentación correcta. Aquí sí está con mayúscula, skater con mayúscula. La documentación nos dice que tiene parámetros arg, de argument, de x de y, error, fill color, fill pattern, ground norm. Vamos a ver qué más podemos encontrar, qué parámetros podemos. Line. Aquí nos dice que plotly.graph object skater line. Aquí con marker. Skater.marker. Y vamos a ver si podemos encontrar quién nos podría controlar de que los puntos no se unieran. O para resolverlo por ahora, entonces encontramos una manera más automática, es simplemente le decimos que copiamos control C, y la copiamos de nuevo, control V, y de eliminamos el segundo con su imagen. Entonces eliminamos para que nos diga trace el primer extremo y luego trace el segundo extremo local, que también es extremo global. Entonces aquí ya simplemente estamos llamando a la función dos veces para que trace puntos por aparte, y ahora sí nos quedan por aparte. Entonces miren que nos traza y con colores diferentes, en este caso uno verde para el máximo local y máximo global, el punto de máxima, y el otro para el punto de mínima. Y también lo podemos ya ver mucho mejor, vean, menos en 2.35 y la ordenada va a ser menos 1.41, y aquí en ese punto de máxima sería, y mire que nos lo marca contra C1, muy bacano, con la misma leyenda, y nos dice que ese máximo es de 1.41 y se da en menos 0.78 aproximadamente. Entonces nos permite leer dónde están esos máximos y esos mínimos,
También mire que hay una concavidad hacia arriba, una concavidad hacia abajo en la primera intervalo, y luego cambia concavidad hacia arriba, o sea que por acá debe haber un punto de inflexión. Entonces, ¿cómo lo hacemos para hallarlo? Pues le decimos, para hallar ese punto de inflexión, usted le dice, bueno, pues vea, derive. Entonces con la función diff, ¿a quién? A la función como expresión de Python. Así, a la función derivela con respecto a x y 2 veces, porque necesito la segunda derivada para hallar los puntos de inflexión. Entonces él me va a hallar la segunda derivada y me dice que la derivada es seno menos coseno. Entonces que la derivada de esta función es la diferencia entre seno y coseno. Y igualas a 0, entonces construyes una ecuación, la función equation, evalúas a esta segunda derivada en la función equation, coma 0. Entonces así igualamos a 0. Miren que obtuvimos la ecuación igualada a 0. Entonces la segunda derivada igualada a 0. Y ahora le decimos resuélvala. Entonces le aplicamos la función solve a esa ecuación. Y le indicamos que la resuelva con respecto a la variable x. Él nos dice que la solución es en pi cuartos positivo. Y le puedes sacar esa solución que te la dio en una lista de Python ingresando esa estructura de datos con la notación de corchetes y el 0, y te dice que la solución es pi cuartos, entonces que ahí hay un punto de inflexión. Entonces usted le dice, bueno, pues entonces grafíqueme, vamos a tomar grafíqueme el punto de inflexión. Entonces control C, control V, le ponemos aquí un comentario, este es el punto de inflexión, y pues ese punto de inflexión dijeron que era en pi cuartos, coma f de pi cuartos. Entonces lo que nos dio la resolución es el punto del dominio donde se daba la inflexión del gráfico. Y ya miren que aquí nos lo traza en lila y nos dice el trazo 3 es efectivamente ahí en un punto de 38,0 se da el cambio de concavidad. Ahí es donde en ese punto cambia la curva de ser cóncava hacia abajo a cambiar a cóncava hacia arriba. Entonces miren qué belleza como Plotly nos permite leer con facilidad los gráficos al ponerles leyenda y al recorrer el gráfico, fijarse en las leyendas para resaltárnoslas y así poder ver un punto de máxima, un punto de inflexión y un punto de mínima, trazándolos en verdecito, en lila y en rojo. Una belleza, de forma de que ayuda a la lectura y al aprendizaje del cálculo. Plotly y SymPy. Bueno, ya en la siguiente video lo que voy a hacer es describir que esta propuesta de enseñanza de la matemática con este enfoque de videoclases asociadas a unos cuadernos Júpiter y con un enfoque pedagógico de aula invertida, hacen parte de una estrategia para presentar en la Semana de Innovación Educativa que se hará en la Universidad de Antioquia y que se celebrará en esa semana. Aquí tenemos la información. Esa se celebrará, se celebrará, abramos acá, se celebrará del 21 al 25 de junio de 2023 en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, seccional oriente, y en la seccional oriente, en el edificio de extensión y en la seccional oriente. En las dos lugares se realizará la Semana de la Innovación Educativa, y esta es una de esas propuestas que busca aportar a la didáctica del cálculo en la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.